The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Amén.
Peleo con las voces de mi mente, dicen nada soy. Cada mentira dice que insuficiente soy. Seré definida por mis bajas y por mis altas. Recuérdame otra vez quién soy, te necesito escuchar. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no pueda más, aún sin merecer. Dices tú yo soy, y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que tú piensas de mí. En ti encuentro mi valor, encuentro mi identidad. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando me siento débil. Me levantarás cuando no pueda más, aún sin merecer. Dices tú yo soy, y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar juntos y poder valorar y poder estimar este libro que está siendo de una enorme bendición, por lo menos para mi vida. Espero que para ti también, porque vemos grandes cosas del Señor en este precioso libro, en este pequeño, gran libro del profeta Malaquías. Y yo quería hacerles una pregunta simplemente para a ver si captan o recuerdan aquello que estamos hablando y que es parte de la introducción. Una pregunta muy sencilla, tipo test, que puedan responderla a ustedes ahí en sus casas, y es simplemente: el método profético de Malaquías fue el de A, sermón; B, pantomima; C, diálogo; D, parábola. Se lo repito para que puedan estar atentos: la A, la opción A, que es sermón, el método profético de Malaquías; la opción B, que es pantomima; la opción C, que es diálogo; o la opción D, que es parábolas. Evidentemente, seguro que ya ustedes lo saben, están leyendo en la palabra de Dios, estamos siguiendo estos primeros versículos y vemos que la respuesta es muy evidente, es la C, es diálogo. Vemos cómo el Señor utiliza este método precioso para hacerse evidente a su pueblo, pero también para nosotros. Qué cercano es el diálogo, hermanos, cuando lo establecemos unos con otros, pero sobre todo cuando lo establecemos con Dios. Y en realidad esto es un Dios que se revela de una manera preciosa en este libro. Es un pequeño libro de 4 capítulos, pero observamos cómo Dios se muestra en toda su gloria
y en toda su soberanía, como otros, de acuerdo con otros libros de la Biblia, pero se nos ve a un Dios santo que merece nuestro amor y merece nuestra reverencia. Y cuando le hice aquella pregunta es precisamente porque vemos a un Dios que dialoga, que razona con su pueblo, que entra en un diálogo con él, y no precisamente para convencerlo de que él realmente tiene razón, que sí la tiene, sino más bien para atraerlos al arrepentimiento y evidentemente atraerlos hacia la salvación. Pero también veremos este día y veremos un poco en las siguientes semanas cómo es un Dios que eminentemente práctico, que Él interpreta lo que hacemos como indicador del amor y respeto que tenemos hacia Él. Yo sé que es cierto que muy valiosas son las palabras, pero en realidad los hechos son como la catapulta que nos empuja a aquellas palabras que decimos y que nos hacen reaccionar. Y evidentemente Dios está viendo lo que hacemos. Pero también es un Dios que tiene mucha paciencia. Pero veremos en el último capítulo cómo después viene el juicio. Cuidado con eso. Y también es un Dios muy cercano, hermanos. Es el Dios cercano, íntimo, que ama y que quiere ser correspondido y honrado. Cuando realmente uno de sus hijos responde a Dios con amor, yo creo que hay gozo en la presencia del Señor. La semana pasada estuvimos recordando que si bien el retorno, tras el retorno de Israel a su país, el pueblo se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén con sus murallas, de reedificar el templo y de establecer nuevamente el sistema antiguo de cultos. Eso hacía que hubiera un poco de ánimo en sus vidas, traer de nuevo a la tierra, volver a hacer las cosas que hacían antes, volver a retomar ese llamado, ese propósito por el cual Dios los había escogido. Pero al pasar de los años y del tiempo veíamos cómo eso se iba atenuando en sus corazones, en sus mentes. Es como si en cierta manera el cierto silencio hiciera que su fe se fuera decayendo, y poco a poco pasó de la poca fe al descaro, a una profunda apatía espiritual, rozando casi la misma apostasía. Pero es por ello que el Señor les lanza directamente estas palabras y comienza a recordarles el amor que les llevó a Él a elegirlos como su pueblo. Es por eso que en esta noche vimos la semana pasada el amor de Dios, cómo fue dado y cómo fue rechazado, y aquí vamos a ver el amor demostrado. Es la respuesta de Dios ante esa pregunta en realidad negativa que le hizo el pueblo de afrentan contra Dios: ¿en qué nos has amado? Pues bueno, el Señor les muestra que el amor que Él tiene es un amor basado en el carácter libre, soberano e incondicional de la elección de Dios, porque fue Dios quien los escogió, no hubo ningún mérito alguno. Esto no es una especie de oposiciones donde uno va alcanzando puntos, va alcanzando grados hasta adquirir ese favor o ese examen aprobado para pasar a la siguiente fase. Eso no es así con respecto al Señor. El Señor escoge por puro amor de su gracia. Veremos cómo Dios no dijo que su amor por ellos no había ya desaparecido. No solo no había desaparecido, sino que confirmó su amor, haciéndose evidente por la propia experiencia de Judá, que no había desaparecido. Y hermanos, debemos recordar esto grandemente. Vamos a leer precisamente entonces el tema, el texto en cuestión, empezando por el versículo 2, lo vamos a leer aunque sean sus primeras frases, también vamos a tratar desde la respuesta de Dios y vamos a continuar hasta el versículo 5, pueden seguir en su Biblia, y dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Y ahí viene la respuesta del Señor: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán
y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. La semana pasada, amén a la palabra de Dios. La semana pasada vimos ese amor declarado y negado a la vez. Ahora vamos a ver la prueba del amor de Dios. Y en cierta manera quiero decirles, hermanos, que al enfrentarme a este texto tuve que tener mucho respeto, mucho temor delante de Dios, porque hay veces situaciones o textos que no nos está permitido alcanzar en su plenitud más que lo que el Señor desea revelarnos para nosotros, para bendición nuestra. Así que yo me acuerdo precisamente de un gran predicador, Spurgeon, que él dijo a la hora de exponer unas clases prácticas a los que predicaban, los que exponían, él decía que cuando uno exponía, no debía estar la Biblia debajo de sus pies, sino que en realidad la Biblia debemos exponerla con la Biblia sobre nuestras cabezas. Y así es, hermanos, debemos enfrentarnos a la palabra de Dios con mucho temor, con mucho temblor, con mucha oración, pero a la vez sabiendo que es la autoridad misma de la palabra de Dios la que nos da esa calidez para ser cercanos y revelarnos lo que ella quiere revelarnos a nosotros. Así que yo me gustaría contarles una experiencia que me pasó, seguro que a ustedes les ha pasado en otras ocasiones, cómo no, aquella vez que iba con mi coche y saltó el sensor de los neumáticos, como que a algunos faltaba el aire, así que fui a la gasolinera, lo que hacemos todos, le puse aire nuevamente, inflé el neumático y se salía adelante con la carretera. Pensaba que el calor, la dilatación del neumático, no sé. Bueno, al poco tiempo volvió a desinflarse, así que evidentemente había una ranura, algo estaba perdiendo aire. Entonces lo llevó a un centro de neumáticos y el chico, pues, con los instrumentos que tienen, en segundos me desmontó la rueda, la puso en una especie de banco de trabajo, y él lo que hizo fue volver a inflar la goma, el neumático. Yo me quedé un poco así extrañado, digo, bueno, si sabe que pierde el aire. Bueno, él volvió a inflarla porque solo de esa manera se podía él notar o percatar dónde estaba la pérdida de aire, dónde estaba la ranura, dónde estaba el fallo, dónde estaba la avería. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque nos acercamos a un texto tremendo en donde es muy fácil, y permítanme la comparación, ver el neumático inflado de Jacob y de Esaú y ver por dónde están perdiendo aire. Porque en cierta manera tenemos el registro precioso de la palabra de Dios, y en él observaremos a través de la historia y de los hechos, tanto de un pueblo como el otro, cómo en cierta manera ellos estaban delante de Dios, cómo se comportaban delante de Dios, y sus hechos históricos están registrados. E incluso podríamos tener la osadía de colocarnos a veces hasta en el papel de Dios y decir, ¿por qué escoge uno y aborrece al otro? Pero en realidad, cuando tú lo observas en su complejidad, te observas y te das cuenta de que en ninguno de los dos había mérito alguno para que Dios lo escogiera, ni en Jacob ni en Esaú. Sin embargo, por la gloria de Dios, por su soberanía y por la gracia de su puro amor, él escogió a Jacob y aborreció a Esaú, como dice la palabra. Pero hemos de tener en cuenta, hermanos, siempre hay un texto bueno, hay múltiples textos en la Biblia, pero hay uno que siempre me pone los pies en la tierra, que es Isaías 55, versículos 8 y 9. Ya solamente con decir la cita, muchos de ustedes ya sabrán cuál es. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos,
Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, a no ser que Él tenga en su gracia y misericordia revelárnoslo para poder acogernos a ellos y serle de gloria. Y también nuestros caminos, qué cortos son. Se hace camino al andar, pero en realidad, hermano, nuestros caminos no se pueden comparar con los caminos de Dios. Y bajo este texto observamos y analizamos que hay cosas que no podemos comprender en toda su magnitud, pero hemos de recordar que no es designio del hombre, sino de Dios, pues los propósitos de Dios prevalecen por encima de todas las cosas. No se basa en lo que nosotros podamos hacer, no se basa en lo que nosotros podamos pensar, sino se basa en la soberana decisión y la soberana gracia de Dios. Por eso, volviendo al texto, Dios le recuerda que dónde los tomó, dónde los escogió y cómo los aceptó por puro amor. Dios les responde a través de grandes realidades que ellos no podían negar y mucho menos ignorar. Es como si tuvieran una especie de gafas empañadas que seguro que les hará muy evidente. ¿Quién nos ha puesto la mascarilla en estos días y va caminando? Y los que llevan gafas, muchas veces la misma respiración hace que se empañen las gafas y no podamos ver más allá de 3 palmos de lo que está enfrente nuestra. En cierta manera, lo que les estaba pasando al pueblo de Israel es que por su mucho respirar y agonía se estaban empañando las gafas. Se tenían que quitar las gafas para ver lo que era más evidente, y no era más evidente otra cosa que la misma existencia como pueblo de Dios. Esa era la primera y más evidente prueba de amor de Dios por su pueblo. Pero estaban cegados, hermanos. Debían ser quitadas esas cataratas en sus ojos, y ahí estaba Dios mostrándole a través de estas palabras y a través de su obra poderosa cómo su amor prevalecía por encima de todas las cosas. No era Esaú, o Edom entrecomillado, hermano de Jacob, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Una vez resulta que un alumno de un seminario habló con su profesor y le dijo: profesor, tengo un gran problema con este texto en concreto. No entiendo todavía, no puedo comprender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Y el profesor le respondió: joven, yo también estoy teniendo problemas con estos versículos, pero mi problema es diferente al tuyo. Yo no puedo comprender por qué Dios, aborreció a Saúl, pero no puedo comprender por qué él amó a Jacob. ¡Ja! Curioso, ¿verdad? Es cierto, tanto de un lado donde lo mires, tanto de otro lado donde lo puedas mirar, te das cuenta que no entran los cálculos según el razonamiento humano. Pero en los versículos que estamos leyendo, hermanos, Dios le indica a Israel la realidad de su situación. Si ellos creían que el cautiverio y la disciplina que habían pasado en un pueblo exiliado, un pueblo extraño, un pueblo pagano, en absoluto se imaginaban en sus mentes que eso les iba a pasar, les iba a ocurrir a ellos, y que en realidad eso les estaba afectando seriamente. Dios entonces los invita a mirar y observar lo que había pasado con sus vecinos de Edom, los edomitas, descendientes de Esaú. Dios quería más bien que su pueblo se diera cuenta de que Él los había disciplinado por amor a su nombre, debido a las infidelidades, debido al paganismo, debido a un pueblo que se prostituyó, que se corrompió aún teniendo la ley perfecta de Dios. Sin embargo, Dios había tenido paciencia con Israel debido a su gran amor por él. A pesar de sus infidelidades y solo por el amor misericordioso que Dios le tenía, no los había todavía consumido, no los había extirpado por completo de la tierra, sino que seguían siendo un pueblo no solo existente, sino un pueblo con propósito. Ahora, el otro lado contrario, observamos a Esaú.
Si en Jacob era un pueblo que se debía volver al arrepentimiento, Esaú era un pueblo que se iba a encontrar con el juicio de Dios. Dios les recalca que miren el contraste de lo que él había hecho con Israel y el contraste con lo que había hecho con los descendientes de Esaú. Debemos recordar que los edomitas eran descendientes de Esaú y eran unos enemigos aférrimos de Israel. Encontramos esta historia en Génesis, empezando el capítulo 25, también el capítulo 36, en Primera de Reyes nuevamente, y después tenemos los textos proféticos que nos hablan acerca de Edom, como Jeremías, Ezequiel, el mismo Joel, el mismo Amós, que lanza también un juicio, palabras de juicio acerca de esta nación, de este pueblo, y sobre todo el libro del profeta Abdías, que casi va íntegramente dedicado al juicio de Dios contra los edomitas. Por lo que Dios los había estado castigando por su maltrato hacia el pueblo de Israel. Y esta era una obra real que Dios estaba haciendo con los edomitas y que el pueblo de Israel no podía ignorar. Solo tenían que quitarse las gafas, levantar su cara y percatarse de la situación que Dios había llevado a los enemigos de Israel, los edomitas. Ahora, hermano, volvamos al día de hoy. La iglesia tiene y está llamada a meditar en lo que Dios ha hecho por ella, a recordar los hechos benévolos de Dios como producto de su amor, a no dejarse llevar por las circunstancias, no dejarse llevar por una situación pasajera y temporal, sino que fijemos nuestros ojos en el pasado y fijemos nuestros ojos en el futuro, en la esperanza eterna del reino de los cielos. El cristiano está llamado a meditar en las expresiones del amor de Dios continuamente en su vida. ¿Qué sentido entonces tiene que vayamos a la iglesia, alabemos al Señor y demos muestras de gracia, de gratitud como un sacrificio vivo delante de Dios, si no es por los hechos poderosos de Dios sobre sus hijos? Hermano, qué mejor método que recordar estas cosas que traérnoslas a la memoria. Dios nos ha dado ahí un increíble poder, hermano, de traer a nuestra memoria lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús instituyó la cena del Señor, esa cena especial que es nada más sino recordar, traer a la memoria ese precioso sacrificio de Jesucristo por su sangre y que nosotros somos salvados? Lo tiene todo, hermano: recordatorio, comunión y respuesta. Porque cuando observamos y analizamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, no nos podemos quedar indiferentes en el presente y nos hace reaccionar para el futuro. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está vivo en nosotros. Está vivo desde antes del comienzo de los tiempos, cuando nos escogió, como dice Efesios capítulo 1, pero también está vivo en el día de hoy con un propósito determinado y está vivo en el día de mañana en su presencia. En este punto, hermanos, ahora, de la profecía tenemos que recordar que Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. Pero lejos de ser idénticos, en realidad eran hermanos con caracteres opuestos. Crecieron en una misma familia, en un mismo hogar, tuvieron los mismos padres, porque hay veces que se puede dar que, bueno, son con la sierva o con otra esposa, porque habían varias esposas, con la misma madre y el mismo padre, pero desde el principio de sus vidas se desarrolló una lucha. Hubo un odio y una amargura que nunca se curaron, ni siquiera cuando se convirtieron en dos grandes naciones. Y ahí tenemos el libro que mencioné antes de Abdías. Nos arroja luz acerca de Saúl y sus descendientes, como la soberbia, el orgullo de esta nación que no solo rechazó y le dio la espalda a Dios desde el principio en su patriarca, cuando rechazó su primogenitura por un plato de comida, sino que incluso mostró un total desprecio a su hermano, a su parentesco total y familiar como era Jacob o Israel, y su empeño fue su destrucción, y Dios mismo hizo que destruyera
a este pueblo. La historia quedó registrada en el libro de Génesis. Cuando comenzó, Rebeca estaba a punto de dar a luz y tenía esos dolores en su vientre, y encontramos ahí en el capítulo 22, versículos 23, del capítulo 25, perdón, que dice: pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. No habían nacido, hermanos, pero ya habían sido escogidos por Dios para su propósito. Y desde que el mismo principio estos 2 hermanos lucharon el uno contra el otro. De joven, una vez me acuerdo, hace muchos años, fue algo que también me quedó así. Me acuerdo que me salió un pequeño grano al lado del ojo, y yo pensaba que era un pequeño barrito o era un lunar un poquito ahí mal criado, pero bueno. Y ese lunar, ese pequeño barro, empezó a transformarse, empezó a crecer de tamaño, se empezó a cambiar del color, hasta que yo me asusté un poco. Fui al médico corriendo y evidentemente enseguida me mandó al cirujano, porque lo que al principio parecía una tontería, un simple grano de juventud y adolescencia, se había convertido en algo muy peligroso y muy feo. Se convirtió en carcinoma. Así que me lo extirparon, un cirujano enseguida me lo quitó de la piel, porque me podía haber hecho mucho más daño. Hermanos, lo que empezó en un principio, las cosas empiezan así, como pequeñas cosas indiferentes que no tienen importancia. Y lo que empezó como una simple rivalidad entre hermanos, como un simple favoritismo de padres, se convirtió en una auténtica guerra. Y evidentemente Esaú-Edom pecó de orgullo, que es una actitud que no se puede ocultar por mucho tiempo. Tarde o temprano, como ese pequeño barro se transformará en un quiste y se transformará en algo dañino, que haga daño no solo a los demás, al objeto en sí de su daño, sino a él mismo, como un cáncer agresivo en pleno desarrollo. Edom había tenido una excesiva violencia, siguiendo los pasos de su patriarca Esaú, no solo con los pueblos de alrededor, sino poniendo su foco en el mismo Israel y Judá. Otra de sus graves decisiones fue unirse a los enemigos del pueblo de Israel. Esto nos lo revela el profeta Abdías. Enemigos, naciones que querían invadir Israel y Judá, celosas de sus riquezas, y estaban dispuestas a hacer pactos y consejos entre ellos con tal de que Israel saliera diezmada. Pero una de las razones principales y más traicioneras a sus hermanos, porque eran prácticamente hermanos mellizos, eran como primos de sangre, era una de sus peores actuaciones cuando Babilonia, a través del rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén y hizo un espanto, una terrible destrucción en todo el pueblo. La gente salía despavorida alrededor de la nación, de los pueblos que estaban circundantes, y muchos, que Edom hace frontera con Judá, se metían entre las montañas y barrancos que esa región montañosa tiene. Pero quienes estaban allí apostados en las encrucijadas para denunciarlos y para delatarlos a escondidas a la nación de Babilonia, ahí estaban los edomitas, y muchos fueron muertos, cogidos y destruidos por causa de esta denuncia de los edomitas. Flagrante denuncia contra el pueblo de Dios. Hermanos, esto pasó factura terriblemente a Edom y a toda su descendencia. Ahora, hermanos, ¿en qué se basa la elección de Jacob? Si no es por puro amor de su gracia, del amor de Dios. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. El amor de Dios por ella era un amor de pura gracia. De hecho, los pecados de Israel a lo mejor no distaban en su historia tanto como los pecados de Edom y todas las demás naciones. Sin embargo, el Señor había escogido a Jacob. Ahora, podría dar esto una imagen a lo mejor de un Dios antojadizo, un Dios
parcial, un Dios arbitrario, pero ni mucho menos, hermano, en absoluto es así. ¿Quién sería capaz de colocar a Dios en el banquillo de los acusados? ¿Qué va, hermanos? En ese sitio estamos nosotros sentados. Y es más, te voy a decir ya el veredicto. Es culpables por nuestro pecado, y la sentencia está dada porque es la muerte. Ahora tenemos abogado para con Cristo delante de Dios, y la bendita redención a través de su sangre nos hace ser justificados en la presencia del Dios justo. Ahora, hermanos, no somos salvos por ser buenas personas. No eres salvo por hacerte miembro de una iglesia. No eres salvo por tener ni siquiera un padre o una madre creyente, o por sentir alguna inclinación de volverte a Dios. Él dice que somos salvos porque Él extiende su misericordia sobre nosotros. Y ahí está Romanos capítulo 9, versículo 16, que estoy esperando que el hermano que nos está dando los estudios de Romanos llegue a esta parte tan significativa y tan bendita, hermano. Porque dice en ese versículo 16, por lo tanto no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Es en la absoluta soberanía de Dios que Él muestra su misericordia sobre los que Él quiere mostrar su misericordia. Ahora, la iglesia, hermano, no nos olvidemos y no nos despistemos con esto. La iglesia está llamada a ser la portadora de la gloria de Dios a todas las naciones. La iglesia está llamada a ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Una cosa no quita la otra, porque en su tremenda soberanía y en su preciosa voluntad, que no es la nuestra, en nuestra labor está, en nuestro servicio está llevar este mensaje de amor a todas las personas. La casa de Saúl, aunque deseó volver a establecerse, nunca se volvió a establecer. Ellos se creían soberbios y orgullosos, les veían las calamidades y catástrofes y volvían a recuperarse de nuevo. Una nación poderosa, sí señor, una nación crecida en medio de las montañas, rica, donde incluso las grandes naciones como Asiria y como Babilonia pedían que les guardaran allí sus tesoros porque eran inexpugnables. Pero ¿qué nos dice la historia, hermanos? Que lo que dijo Jehová se cumplió. Esta nación no volvió a levantarse y fue humillada hasta lo sumo, hasta desaparecer su nombre de la faz de la tierra. Ahora, yo te pregunto a ti, hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás viviendo el plan o el propósito para lo cual Dios te ha escogido? Tal vez podamos estar meditando o estar poniendo en duda ante esta aparente, que en realidad no es aparente silencio, es que en realidad no hay silencio de parte de Dios. Si tenemos la revelación de su palabra y tenemos su Espíritu Santo, ¿cómo haber silencio de Dios en estos tiempos? No hay silencio de Dios. Lo que puede ser es que haya confusión. Lo que puede ser es que tú desvíes la mirada del centro, puesto los ojos en Jesús, y estás mirando a los lados del camino. Hay un famoso escritor americano del siglo pasado, se llama Mark Twain, y todos recordaremos seguro que una de sus obras más conocidas es La aventura de Tom Sawyer. ¿Se acuerdan? Seguro que sí, la vimos de niño, seguro. Bueno, pues él dijo una frase una vez que sí me impactó en cierta manera. No sé si este hombre era creyente o no. Él dijo que los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en que te encontraste el por qué. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y todos celebramos el día en que hemos nacido. ¡Qué bueno! El domingo siempre recordamos a los hermanos que han cumplido años y eso es una tremenda bendición. ¿Quién no celebra el día que el Señor te trajo al mundo, que te dio vida? ¿Quién no lo puede celebrar? Pero qué hermoso es el día en cuando el Señor se revela a ti por amor y te muestra cuál es el propósito por el cual naciste. ¡Oh! Eso sí que es un día para agradecer a Dios. Y que ya que todo este proceso es para la gloria y para la honra de Dios, todo esto, incluso el haber sido escogido por Dios por puro amor, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Él es quien recibe la alabanza, Él es el quien hizo todas las cosas
por gloria de su nombre, de su Hijo. Dios escogió a su pueblo para que a través de una relación de amor, su pueblo produjera frutos que honraran y glorificaran su nombre. Nosotros estamos llamados a llevar estos frutos que honren y glorifiquen su nombre, hermanos. Nunca te olvides el propósito por el cual Dios te ha escogido para ser salvo. En esta semana he estado escuchando una canción en inglés que si él es de reconocer, lo que más me llamaba la atención evidentemente era la melodía, porque estaba escrita en inglés, pero sabía que era de un grupo, de una familia de cristianos, y quise ver la traducción de la letra porque no me podía quedar así tan tranquilo, decir, bueno, me está llenando los oídos, pero no sé qué me está diciendo. Ahora, cogí la traducción y me encantó. Me encantó. Ahora que cada vez que la vuelvo a escuchar en inglés recuerdo esas palabras y sé lo que está diciendo. Y me encanta, me refresca. Ahora dice, la traducción empieza, y terminamos con esto, hermano. Dice, tengo un corazón lleno de impotencia, lleno de fe. Hay montañas por delante que no puedo mover solo. Pero sé que cuando soy débil, Él es fuerte. Cuando apenas puedo respirar, todavía hay una canción. Aunque es difícil este momento, no estoy solo aquí. Entonces, cuando parece que no se puede hacer, sé que Dios es lo suficientemente grande. Puedo correr la carrera que estoy llamado a correr porque sé que Dios es suficientemente grande. Porque Él terminará todo lo que ha comenzado. Nos encontrará aquí donde estamos. Porque no viviré un día que no planeaste. Cada momento está en tus manos. Incluso si todo el mundo tiembla, eres la roca sobre la que me paro. Entonces, cuando parece que no se puede hacer, sé que Dios es lo suficientemente grande. Sí, sé que Dios es suficientemente grande. Ya sabes el título de la canción, ¿verdad? Sí, Dios es suficientemente grande. Ese es nuestro Dios. Lo suficientemente grande para abarcarlo todo, hermanos. Y para tener un objeto de su amor que somos nosotros. Un amor que da, un amor que guía, un amor que protege. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos la semana que viene con un texto realmente impactante. No se lo pueden perder, hermanos. Dios les bendiga. Chao. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.